Bueno, queridos colegas, estudiantes y todo el público en general, quiero compartir estas imágenes con todos ustedes para que tengan en cuenta este análisis que desde las escuelas en Colombia tienen convenios con el SENA. Quiere decir que estos jóvenes van a estar muy bien preparados en el tema contable. Solo tienen que prestar atención que la contabilidad básica que escuchamos desde muy temprana edad es muy favorable para todos estos jóvenes, debido a que cuando ya pasamos a carreras técnicas, carreras tecnólogas, vamos mejorando, vamos perfeccionando más nuestra hermosa carrera, nuestra hermosa profesión. El que estudia contabilidad es aquel que trasciende, es ejemplo, aprende a transformarse, aprende a evolucionar, aprende a cambiar. Si nosotros tenemos todas estas herramientas bien claras desde muy niños, se nos va a hacer muy fácil el aprendizaje contable. Recuerden que todo debe iniciar desde las escuelas, que nos hablen sobre todo de la Constitución Política de Colombia, como es el artículo primero, que Colombia es un Estado social de derecho, como el principio que tenemos en el artículo 95, que el deber de todo ciudadano, de toda persona, es contribuir con el financiamiento de los gastos e inversiones del Estado colombiano. Si nosotros vamos generando esa cultura tributaria, es más fácil para que el estudiante sepa en qué se invierten nuestros recursos, nuestros aportes. De una u otra manera todos disfrutamos de los parques de nuestras hermosas ciudades, todos disfrutamos de la salud, todos disfrutamos de la educación, de la malla vial, de las carreteras. Todas esas inversiones es el aporte que cada ciudadano colombiano hace para el mejoramiento, para el desarrollo de nuestro país. En nuestra Constitución Política de Colombia, en el artículo 338, miren cómo comienza ese hermoso título: en tiempo de paz. Aquí vemos los 5 elementos sustanciales para que pueda existir un impuesto, pero el concepto aquí, en tiempo de paz. Si nosotros nos vamos a este principio, en el artículo 338 de la Constitución Política de Colombia, pues nuestro país todavía no está en paz y nunca está en paz, pero con la ayuda de Dios y la unión de todos vamos a tener una hermosa paz. Es importante que tengamos este artículo 83, principio de buena fe. Recuerden que todo es sanción para el contador, sanción porque firmó y no tuvo en cuenta si tenía o no tenía que firmar, que no entregó los estados financieros. Si nosotros analizamos como un acoso a nuestra profesión, pero es importante que cuando nosotros aplicamos este principio le demos un buen uso para tener un poco de respaldo. También es importante saber enseñar a esos participantes, a esos estudiantes, lo que nos dice el Código de Comercio, quienes están obligados, sus obligaciones, personas obligadas a llevar contabilidad, en fin. Aquí aquí hablamos un poco del libro fiscal, que muchos colegas lo llevan en Excel. Pero ¿qué sucede si algún funcionario llega a visitar uno de esos establecimientos de comercio y da la coincidencia que no tenga luz? Lo va a sancionar, no lo digo yo. Le hace el artículo 654 del Estatuto Tributario. También es importante recordarle a los estudiantes la Biblia de nosotros, lo que es la Ley 43 de 1990. Como también es importante la Ley 1314 del 2009, que es la famosa NIF. Si nosotros no vamos desde el paso a paso en las escuelas, es más difícil cuando usted llega y se gradúa, sea un colegio comercial o no comercial. El impacto que usted va a tener es más duro que si aprendemos bien lo que es la contabilidad, el paso a paso, la Ley 43 de 1990, el Código del Comercio, el famoso PU, que es el Plan Único de Cuentas, que son los decretos 2649 y decreto 2650. Aunque esté derogado, todavía tenemos partes importantes para el tema de las NIF. Muchas veces escuchamos, no, es que no hay plan de cuenta en NIF. Hay una manera de cómo de pronto unificar el decreto 2649 con las famosas NIF. ¿Qué observamos aquí? Que antes era el código 11
encontrábamos que era disponible, ahora encontramos que se llama efectivo y equivalente del efectivo. Si todo esto lo vamos teniendo desde muy temprana edad, créanme que es más fácil cuando ya estemos en carreras técnicas, tecnólogas y profesionales. Es importante darle una mayor enseñanza a todos esos estudiantes para que cada vez nuestra profesión vaya siendo más clara y más firme y no seamos incompetentes en el tema de nuestra profesión. Aquí vemos un poco cómo es el aprendizaje desde las escuelas y miramos que es lo mismo que vamos en las carreras técnicas y tecnólogas en nuestras universidades, en nuestras, ¿cómo te puedo decir? ¿Cómo te puedo explicar? El aprendizaje siempre va a ser igual, solo que cada vez que tú vas subiendo de nivel, lo vas perfeccionando un poco. Ya cuando llegamos aquí en este nivel, por colocarte el ejemplo, lo que es el tema de la factura en el artículo 617. Si usted no tramita bien este artículo a nivel ya profesional, que es cuando tú desarrollas, sea como asistente de contabilidad, que le sirvas de apoyo a ese colega contador, puedes evitarle que lo sancionen. Si observamos esta factura, por colocarte el ejemplo, dice nada más nombres, y el artículo 617 dice en el literal D, nombre y o razón social. Corrijo, en el literal C. Si usted no tiene bien detallado esto acá en una factura, va a generar problemas. Para el año siguiente va a tener el tema de la factura electrónica. También es importante que ya cumpla con los requisitos. Recordemos que los restaurantes tienen el sistema de POS. Aquellos que lo lleven todavía pueden gozar del beneficio, pero ya eso se debe explicar más detalladamente. Hay muchos que todavía no saben hacer una cuenta de cobro. Aquí colocamos un ejemplo, Colegio Fernando Orozco Niño. El NIEXYZ le debe a Drupal día por conceptos de la asignatura de contabilidad. Este es un ejemplo que le estamos colocando. Entonces, ¿qué debe hacer esa persona? Debe entregar la cuenta de cobro, su RUT, y la empresa debe hacerle un documento equivalente para después generar el comprobante de egreso. Y en su defecto, esta entidad debe entregarle a fin de año el certificado de ingresos y retenciones, que es el formulario 220. Entonces, si vamos teniendo todo esto paso a paso, bien explicado, bien detallado, créanme que nuestra profesión va a coger más fuerza, va a coger más fortaleza y vamos a ser más competitivos y nadie le va a echar cuenta, ningún colega, si aprendemos todo esto, lo que les estoy mostrando. Observen y comparen ustedes mismos y analicen si todo esto no lo damos en pregrado, que es igual que los están dando en las escuelas de la ciudad de Barranquilla, Santa Marta y diríamos que todo Colombia. Miren las funciones de un auxiliar contable. Muchas veces cuando salimos a prácticas es importante que usted haga un buen trabajo como asistente o auxiliar de contabilidad. ¿Por qué? Porque ya usted va a tener más firme qué es lo que le toca revisarle a usted cuando ya usted sea contador público. Miramos aquí este concepto: aprende a coser y crear tu propio negocio. Inicia el año con nuevos propósitos. Estudia desde tu casa, tú escoges tu horario. Mi primer negocio, muchas veces cuando llegamos a un trabajo nuevo nos da temor porque no sabemos qué hacer y ya somos graduados. O sea, por mucho que aprendamos en las escuelas la contabilidad, vuelvo y insisto y no me cansaré de insistir, es la misma contabilidad que aprendemos en las carreras técnicas, tecnólogas y profesionales. La única diferencia de una de la otra es que a medida que vamos dando pasos, vamos creciendo profesionalmente, vamos mirando más puntos clave en el término de normas vigentes para desarrollar un buen punto, una buena labor como contadores públicos. Pero entonces nos graduamos como contador público, hacemos la mejor parranda, la mejor fiesta si es necesario y no sabemos cómo enfrentarnos a la realidad. Bueno, tenga claro que usted sabe cómo hacer los registros. Aquí también debemos reforzar cómo se hace un acta de constitución. Ya tú vas generando tu propio empleo.
Recuerda que esto ya lo diste, en este caso el ejemplo que estamos apostando lo diste de las escuelas a temprana edad. Todo esto lo diste: cómo contabilizar una venta, cómo contabilizar una compra, una nómina, los servicios públicos. Aquí ya tú esto lo debes tener claro. Pero ¿cómo funcionan los impuestos? Desde que tú naces, pagas impuestos, creces, pagas impuestos, te reproduces, pagas impuestos, y aún más cuando mueres pagas impuestos, porque muchas familias no saben el tema de que si esa persona que nunca declaró, digamos, un patrimonio, y los familiares que van a reclamar ese patrimonio creen que lo van a gozar fácilmente. No, también tienen que declarar aquello que no hizo ese familiar que falleció. Aquí tenemos que tener un poquito claro. Aquí hacemos ejercicio de cómo hacemos talleres, porque uno aprende con los talleres cómo se diligencian los impuestos de industria y comercio, de autorrenta, del IVA. Aquí miramos un poco las normatividades del estatuto tributario, la factura electrónica, la conciliación fiscal. Entonces, jóvenes, es importante que usted vaya profundizando día a día, tanto desde su casa, desde las escuelas, porque en las escuelas lo que hacemos es tener un filtro de aprendizaje. Este es un punto importante que es de controversia. Esta resolución es vigente. Sujetos obligados a presentar información exógena por el año 2019. Si miramos el literal D y el literal G, debería cumplir esas dos funciones, pero el literal F no te dice la base. Entonces es un tema polémico que debemos desarrollar con calma y paciencia. Solo te estoy mostrando estas imágenes para que veas que esto es lo mismo que aprendemos desde muy temprana edad. Y recuerda que el futuro de Colombia, si tú comienzas desde muy temprana edad y te gusta este arte, que es la contabilidad versus tributaria, y si es caso la financiera, y lo aprendes con amor, créame que se te hace fácil esta hermosa profesión, y ya no vas a dejar que este cliente, este contribuyente le coloque precio a tu trabajo, porque tú lo vas a demostrar con la práctica. Esperemos los cambios que se vienen para el próximo año 2019, que es el vigente, el tema de la ley de financiamiento, que es un tema que todavía está en debate, pero igual vamos a compartir más adelante. Y todo este aprendizaje solo tenemos que empalmarlo con la última reforma tributaria que se nos viene. Pensar en grande: genera tu propio empleo, demuestra que tú sabes aprovechar el aprendizaje desde la primaria hasta el nivel donde tú consideres llegar. Ante la presión, mantente calmado. Yo te apoyaré. Cómo es la contabilidad y tributaria en Colombia. Imagina si tu jefe, profesor, es celoso. En este caso, este servidor Asdrúbal Díaz, la verdad, ¿quién no estaría estresado? Pero ante todo, mantente calmado. Muchas veces tenemos jefes, profesores, que en este caso el ejemplo va más apuntado a un jefe que firma aquí este documento. No firmes, detállalo, léelo. Ten en cuenta que el firmar algo que no estés obligado a firmar después te va a generar problemas, como es una prisión, como es la cancelación de la tarjeta. Y la verdad, no deseo esto para ningún colega que invierte mucho dinero y tiempo y dedicación en esta hermosa profesión. De antemano siempre recomiendo que leas el artículo 659 del Estatuto Tributario. También léete la Ley 222 de 1995, el artículo 42 y 43 de esa hermosa ley. Para tus dudas, aquí tienes mis contactos, que yo con mucho gusto estaré a tu disposición, sea que seas de un colegio o seas algún contador en pregrado o pregrado que necesite reforzar temas contables y tributarios. Escríbeme, que con todo el mayor de los gustos te apoyaré. Muchas bendiciones para todos, y espero que analices este video y te sirva de mucho, porque debemos fortalecer esta hermosa profesión.